Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar viendo la parte de las redes. Vamos a ver un poquito de planificación y cableado de las redes, ¿verdad? Entonces, primero que hay que tener en cuenta son la parte de todo lo que son la infraestructura en realidad de la red, ¿verdad? La parte básica. Ya, esto incluye todo lo que son el cableado, por ejemplo, los equipos como los switches se van a instalar, ¿verdad? La parte de todos los patch panel que les comentaba, de que el cableado pues va de los puntos de la toma, ¿verdad? Que se coloca en las paredes o en la muebles ahí donde están instalados los puntos de red, de ahí hasta lo que es un patch panel, ¿verdad? Donde se ponchan pues los cables, ¿verdad? Entonces de ahí pues se ponen lo que son otros cables que conectan con el switch, ¿verdad? O sea, no van directamente al switch, sino que primero van a un panel, ¿ya? Pues básicamente hay que tomar todo en cuenta, todo lo que vamos a interconectar para poder establecer cómo vamos a realizar la parte del cableado. Tomar en cuenta las distancias, si vamos a tener servidores, clientes, routers, todo lo digamos el equipo que vamos a instalar en nuestra red, ¿ya? Siempre hay que tomar en cuenta, pues, por ejemplo, los costos, ¿verdad? Los costos es un factor bastante importante. Ya les he mencionado anteriormente de que hay veces, pues, los presupuestos no son los que esperábamos. Ya tienen un presupuesto asignado y por ende a veces no podemos colocar, por ejemplo, marcas que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Porque por precios, ya, pues hay que ajustarse, ¿verdad? Los presupuestos, ¿va? Otro parámetro importante ya veíamos el número de puertos, ¿va? Dependiendo de cuántos dispositivos queremos conectar a la red, pues también vamos a tener cuántos puertos vamos a utilizar, ya, entonces eso también tiene que ver con la parte del diseño, a qué velocidad va a trabajar la red, ¿verdad? Que vamos a hacer a 1 giga, 10 gigas, ¿verdad? Entonces vamos a tener que definir ese tipo de cosas, ¿ya? Si el equipo que vamos a conseguir, pues, vamos a hacer que sea modular, que se pueda expandir o lo vamos a dejar equipo que ya trae predefinida una capacidad y ya no la podemos modificar, ¿verdad? Y que para poder hacer alguna ampliación, pues hay que agregar, ¿verdad? Otro equipo, ¿ya? Si deseamos que también la red sea administrable o va a ser una red que no va a contar con esa inteligencia, ¿ya? Entonces, todo eso tenemos que por definirlo, pues, cuando estamos haciendo el diseño de la red, ¿ya? Hay que ver también si se va, cómo vamos a hacer la conexión, ¿verdad? Si vamos a hacer un esquema jerárquico, ¿verdad? Si vamos a tener un solo switch, ¿verdad? Central y vamos a conectar todo a ese switch, ¿verdad? Van a haber, como les decía, varios niveles que me va a permitir, pues, estructurar la red un poquito mejor, ¿verdad? Como ya mencionábamos que con los niveles, pues, se puede hacer bastante mejor lo que es el diseño de la red, ¿verdad? ¿Ya? Además, pues si vamos a proveer redundancia, o sea, vamos a tener trayectorias que me van a proveer redundancia en caso que falle algún segmento de la red, pues tener un segmento alterno por donde pueda llevar los datos, ¿ya? Todo eso, pues, hay que tomarlo en cuenta cuando se está haciendo la parte de la elección, por ejemplo, de los switches, ¿va? Para ver todas las posibilidades que tenemos, ¿ya?
el tipo de conexiones que vamos a utilizar, el tipo de cable. Probablemente vamos a tener que utilizar para la parte de los backbone, ¿verdad? El backbone es como la columna vertebral, ¿verdad? Son los cables principales, ¿ya? Probablemente tiene que ser de fibra óptica, ¿ya? La fibra óptica, como le he mencionado, es un medio, digamos, ideal, ¿verdad? ¿Ya? Hoy por hoy, pues no se encuentra otro medio que sea mejor que la fibra, ¿verdad? Tanto por su capacidad de transmisión de datos, ¿verdad? Que es bastante alta, casi que el cuello de botella no está en la fibra, sino que está en la electrónica, ya en los dispositivos terminales que limitan, digamos, la velocidad a la cual se transmiten los datos, ¿verdad? No está tanto en la fibra tiene más capacidad. Ya, además, la fibra óptica provee de aislamiento galvánico, que es la parte como eléctrica, ya que, por ejemplo, usted puede unir dos edificios y conectarlos con una fibra óptica, y aunque los edificios, digamos, eléctricamente tengan algún problema entre ellos, ¿verdad? Digamos, pertenecen a dos subestaciones diferentes y de alguna forma no hay algún problema ya en las redes de tierra o algo por el estilo, la fibra aísla, ¿verdad? Provee aislamiento eléctrico y no permite que digamos, fallas, digamos, de un lado afecten al otro, ¿verdad? O sea que por eso también es buena la fibra, nos provee de aislamiento. Además de eso, tiene inmunidad, digamos, a las perturbaciones también eléctricas, ¿verdad? Entonces, la fibra, como les digo, tiene unas características que casi que es el medio ideal, ¿verdad? Es difícil también de hacer traps, ¿verdad? Con la fibra, digamos, es como, digamos, quererla hackear, ¿verdad? Dirían algunos, ¿verdad? Pero es querer hacer toma de datos de la fibra, mientras que los cables es más fácil, ya, hacer, digamos, intervenir lo que son las comunicaciones, ¿verdad? Con la fibra es más difícil también. Ya, es lo único que tiene que es un poquito más cara, ya, y su instalación un poco más complicada que la instalación de un cable, pero por lo demás es ganancia. Ya, entonces normalmente pues los cables principales que son de fibra, ¿va? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿va? Porque sé que hay switches que atraen el puerto de fibra, otros que traen el espacio donde se le coloca, por ejemplo, una GB Card, ¿va? Una tarjetita para que conectar lo que es la fibra, ¿va? ¿Ya? Y como les digo, hay otros que sí, ¿va? Ya lo traen el puerto, ¿va? También los equipos son, son, son de ese tipo también, ¿va? Hay equipos que ya traen la tarjeta de fibra, otras pues no, ¿va? Pero sí, hay que tomar todo eso en cuenta, ¿ya? Siempre con lo del cableado hay que ver, por ejemplo, la categoría del cableado que vamos a utilizar, ¿va? La categoría, por ejemplo, en este caso, 100, la categoría 5, pues nos provee hasta 100 megas. Ya queremos más velocidad, pues que nos pidan más, ¿verdad? Entonces tenemos que usar otra categoría, como una categoría 6, por ejemplo. Entonces, eso nos provee, digamos, más velocidad, pero no solo el cableado, también el equipo tiene que soportar esas velocidades. Ya es una combinación del equipo con el cableado. Algunas veces, aunque el equipo inicialmente no sea el que nosotros queremos, probablemente el cableado sí se hace, digamos, de cierta categoría superior, ¿verdad? Y aunque es con esperanza de migrar, ¿verdad? Pero si ya se tienen los equipos, mucho que mejor, ¿verdad? Pero en caso de veces que se quieren sustituir tramos y lo que sea, a veces es conveniente pues ya ir haciendo la actualización, aunque sea parcial de la red, para ir mejorando pues lo que es el cableado. Ya. ¿Qué tipo de estándar vamos a utilizar? Eso es bien, eh, eh, bueno, es algo sencillo. Ocupamos el 568A o el 568B, ya para el cableado.
de la que es la red, ¿verdad? Eso implica que, por decirlo así, la mayoría de los cables son rectos. Entonces, solo se define cuál es el cableado, en cuál se va a trabajar, en el A o en el B, y pues todo el cableado pues se hace en ese. Solo para el caso, cuando tenemos cables que son crossover, ¿va? Que van cruzados, entonces ahí pues sabemos que un lado va a la A y el otro lado va a la B. Ese es el cruce, ¿va? Pero generalmente, como les digo, elegimos uno de ellos. Bastantes eligen el B, ¿va? Que es el de los más comunes que se utilizan ya para todo el cableado de la red, del cable, desde el patch panel, por ejemplo, hasta cómo ponchamos los tomas, ¿verdad? Donde se conectan los cables ya para el usuario. Entonces, casi siempre bastante común aquí en el país que se ocupe la B, ya. Y pues, en el caso de los cruzados, pues el otro, ya. Hay que definir todo el esquema de accionamiento. Creo que esto ya hicimos problemas, hicimos un examen y creo que ya estamos claros, ¿verdad? Que, por ejemplo, determinar cuántos hosts hay en la red, ¿verdad? Tanto actuales y futuros, ¿va? Lo que les comentaba yo ahí, que pues cuando sacábamos, por ejemplo, los problemas, probablemente ya estaba considerándose el futuro, ¿va? Por eso nos daban ciertos números. Uno dice que hay la demanda actual es de 24, asumo un 50% más, tengo un 36, ¿verdad? Lo que voy a tomar en cuenta, más el router entonces ahí me sale que la de red, 38, 39, ¿verdad? Y ahí me sale, pero ya estoy considerando la ampliación, ¿verdad? Un 50% de crecimiento. Y sobre el 39 es que yo dimensiono y determino que va a ser de 64 la red que le voy a asignar, ¿verdad? Entonces eso, pues, ya lo hemos hecho. Si la parte, o sea, una vez teniendo toda la red, pues o sea, hay que definir también si la vamos a hacer divisiones. ¿Va? Ya lo comentábamos que dividíamos por seguridad, dividíamos para disminuir por rendimiento, ¿verdad? Para disminuir lo que son las demandas pues, en un mismo segmento, ya por las cuestiones también de organizacionales, ¿verdad? Ya para que les mencionaba que segmento estudiantes, segmento docentes y así, ¿verdad? Entonces, sacamos cuántas redes y hacemos la parte de direccionamiento, que es lo que ya manejan ustedes. Ya. En la parte del direccionamiento, ya les había mencionado un poco, ¿verdad? Que se pueden asignar algunos segmentos para usos específicos. Primero están los de infraestructura, ¿ya? Las redes de infraestructura, que son las que me conectan, o sea, los routers, ¿verdad? Los switches y todo eso, ¿verdad? También ocupo, digamos, hay los equipos, a veces tienen sus propios puertos para administración, ¿ya? Y otras veces no, por el mismo puerto de los datos se administra, ¿ya? Lo que se hace es que se crea una VLAN, ya vamos a ver la VLAN de gestión, ¿va? Entonces hay una VLAN de gestión donde vamos a administrar toda la infraestructura y pues y está en la VLAN de los usuarios, allá donde se conectan ya los usuarios. ¿Ya? Entonces, pero generalmente vamos a tener routers, impresoras, teléfonos, switches, usuarios, ya usuarios administrativos, servidores. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Probablemente algunos vamos a dejar algunas IP, ¿verdad? Que sean de tipo fijo, ¿ya? Fíjense que las IP se pueden asignar de forma dinámica a través de un servicio que se llama DHCP, Dynamics Host Control Protocol, ¿verdad? Que está diseñado para eso, para asignar direcciones, ¿ya? Pero de forma dinámica. Pero eso no quita que puedan ser estáticas. O sea, yo lo que hago es que reservo, como sabemos de que cada equipo tiene una dirección MAC, la que mencionábamos, la dirección de 48 bits, que es única a nivel de tarjeta de red. Entonces, es lo más común, ¿verdad? Que a la tarjeta, a la de red, se le asigna una IP. Entonces, cada vez que
que se le va a asignar, por ejemplo, la dirección, pues siempre se le asigna la misma, ¿verdad? Porque la tengo reservada para ese equipo. Entonces yo puedo hacer reservas por direcciones MAC, puedo ir reservando las direcciones IP, ¿va? Entonces, aunque se las asigno de forma dinámica, siempre le asigno la misma, ¿va? Entonces es como ponerle una dirección fija, pero dinámicamente, ¿verdad? Es lo más común, ¿va? Entonces se hace como el inventario de las MAC y a esas se les asignan ciertas IP. Lo mismo con los teléfonos, los routers y todo eso. Con los usuarios sí se toma un poquito la libertad uno de que sí sean como dinámicas, para que estén cambiando. Aunque el mismo protocolo intenta asignar la misma, ¿ya? Hay un tiempo de caducidad, ¿verdad?, que tienen las direcciones, que por ejemplo usted le coloca que dura 24 horas una dirección, él no espera las 24 horas, normalmente el protocolo establece que a la mitad del tiempo, por ejemplo, si es 24 horas, a las 12 horas él solicita la renovación. Y si usted tiene el equipo encendido, él se renueva y le asigna la misma, ¿verdad? Solo en caso de que usted tenga apagado el equipo, digamos, por ejemplo, en los fines de semana, que pasa apagado, puede pasar apagado 2 días o algún equipo, bueno, todo, pues por algunos. Es probable que al regresar el día lunes, puede que sí le asignen un IP diferente, ¿va? Pero en general, aún con a las mismas PC, las PC de los usuarios, aunque sea dinámica, el protocolo tiende a asignarle la misma IP, ¿va? Ya, porque él está haciendo la renovación a la mitad del tiempo y usted ese tiempo usted lo configura, ¿va? Ya, usted le puede poner cada 2 días, cada día, ya, pero eso sí, le va a afectar el pool de direcciones que usted asigna para eso. ¿Ya? Tipos de dispositivos que podemos encontrar, ya mencionábamos, computadoras para usuarios, computadoras de administradores, servidores, impresoras, teléfonos, IP, cámaras, eh, eh, access point, bastantes cosas, ¿verdad? Dispositivos de red, interfaces seriales que van hacia una red WAN, y las mismas interfaces que conectan con la LAN del router, ¿verdad? Y la parte, pues, también para dispositivos de red son los switches y los AP, los access points, o puntos de acceso inalámbrico. Ya. Ya habíamos dicho que las razones para dividir, administrar el tráfico de broadcast. Ya decíamos que no es deseable, ¿verdad?, que existan dominios de broadcast demasiado grandes, ya que estos broadcasts se propagan, ¿verdad?, por toda la red. Entonces la idea es irlos haciendo lo más pequeño posible, ¿verdad?, para evitar pues esas tormentas de broadcast que sean demasiado grandes, ¿no?, que hayan demasiados broadcasts. Que decíamos que los switches con los broadcasts se comportan, ¿verdad?, como que si fuesen hosts, ¿verdad?, lo dejan pasar. Entonces bastantes protocolos ocupan el broadcast, ¿verdad? Entonces no es muy conveniente. Y también los virus, ¿verdad? También los virus ocupan broadcast también. Ya. Depende también de los requisitos de los requerimientos que tienen los usuarios. Ya también lo habíamos mencionado. De lo mismo, por ejemplo, un usuario de contabilidad que un usuario de ventas, probablemente tienen acceso a impresores, otros a internet. Ya otros puede que no se les permita, por ejemplo, un cajero de un banco, ¿verdad? Bien probable que a ese cajero no le den acceso a internet, ¿verdad?, para que no tenga ahí, no pueda estar, por decirlo así, utilizando redes sociales u otro tipo de cosas en la terminal que está haciendo transacciones financieras. ¿Va? Bien probable que a ese usuario no se le permita la navegación, pero por ejemplo un usuario de ventas, ¿verdad?, que está ahí atendiendo al cliente, entonces sí, ese probablemente sí va. Uno de soporte, no digamos, va también. Va. Entonces, todo eso son los motivos, ¿verdad? Esto es como un resumen, ya lo vimos anteriormente, o sea, lo estamos como repasando. Entonces, en la parte de seguridad también es otro motivo que nos lleva a dividir las redes, ¿verdad?, para brindarles diferentes niveles de seguridad, ¿verdad? Utilizando pues las mismas direcciones, ¿verdad? Podemos aplicar filtros, ya políticas y diferentes cosas basado en las direcciones que hemos asignado, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? El número de sus redes, ¿verdad? ¿Cuántas subredes se nos van a formar de forma física, ¿verdad?
La parte que también requiere que cada subred que creemos pues necesita un gateway o una pasarela para poder acceder a llegar a otras redes. Ya, entonces ahí se forman también esas interfaces. Digamos, siempre vamos por cada segmento que asignemos, pues vamos a necesitar una salida para poder ir a otra red. Ya vamos a ver cómo funciona lo del enrutamiento. Solo vamos a terminar de ver la parte esta de las redes, vemos la cuestión de la VLAN y de ahí vamos a pasar a la parte 2, ¿verdad? Que es la parte de enrutamiento. Nuevamente les decía, el 60% de la materia es direccionamiento y tratamiento, ¿verdad? Ya espero tal vez el miércoles empecemos a ver ya el enrutamiento. Definir las subredes, la máscara de subred, ya, y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que están en la parte de direccionamiento. Ya lo hemos visto bastante. Y aquí está un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de cómo se hace. Estamos viendo que tenemos varios segmentos, ¿verdad? Usuarios generales, usuarios especiales, recursos de red, interfaces de LAN, el enlace WAN, acceso de administración, y ahí vamos a ir asignando, ¿verdad? Diferentes redes, ¿verdad? Para poder ir teniendo acceso. Y como ven, pues como algunos son seriales, con este rayito, esa línea roja que parece un RAR, es un enlace punto a punto entre dos routers. Los enlaces que van desde el router al switch, todos esos que están en amarillo. Ya la parte del switch en sí, ¿verdad? Y la parte que tiene que ver con los usuarios, que ustedes ven, está coloreado, o sea que podemos crear segmentos, como les decía, para cada tipo de usuario. ¿Ah? Y eso es lo que son las VLAN, que ya lo vamos a ver. Para el cálculo de la subred, hay que ver tipos de dispositivos, lo que les mencionaba. Normalmente las redes, cuando pueden hacer un acceso de tipo punto a punto, o puede ser un acceso multipunto, o sea, que puede haber, digamos, varios dispositivos conectados en el mismo segmento. ¿Ya? Entonces, normalmente la red Ethernet se conecta, pues, y ahí pues, podemos conectar diferentes equipos, ¿verdad? Computadoras y todo eso. Entonces, ahí tenemos un acceso, una red multiacceso, ¿verdad? Porque bastantes dispositivos pueden estar conectados en un segmento. No así cuando tenemos enlaces seriales como los WAN, ¿verdad? Estos dispositivos, ¿verdad? Wamba utilizan, es el CSU de DSU, ¿verdad? Que es Channel Service Unit, una unidad de servicios canalizada, y la otra Data Service Unit, la DSU, que son unidades que ya, un lado viene canalizada, viene por canales 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo, ¿verdad? Si es un E1 o un T1, si es un E1 son 30 canales, si es un T1 son 24, pero ya a nivel de DSU ya se quita la canalización y se dejan los datos, ¿va? Por eso se llama DSU. Esos dispositivos son muy comunes, ¿va? Para conexión a una red WAN. Al final siempre me genera una conectividad punto a punto. ¿Ya? Y de ahí pues hay también un tipo de interfaz que hay que tirar en algunos equipos como los switches y los routers, que se le denomina consola, ya que la consola es un puerto que es independiente del puerto de datos común, ¿verdad? Ese puerto se utiliza a veces para configuración, ya, puede que, como les decía, no es para meter datos por ahí, sino que es para administrar el equipo. Entonces, bien común que todos los equipos traen un puertecito. A veces utilizan una terminal, ¿verdad? Para poder trabajar en ese puerto, ¿verdad? Ya sea una terminal, un PuTTY, ¿verdad? U otro tipo de terminal que se puede utilizar para conectarse, ¿ya? También hay otro puerto que se le conoce el auxiliar, que también ese
es similar al puerto de consola, pero la diferencia es que ese auxiliar se utiliza como se le conecta un módem, ¿no? Anteriormente era bien común que hubiesen conexiones vía módem. Estos módems se conectaban a la línea telefónica, ¿ya? Entonces, y podíamos marcar, ¿va? Entonces, en caso, por ejemplo, que hubiese algún problema, lo que se hacía es que desde la casa, por ejemplo, venía y uno marcaba el número de la oficina, se conectaba ahí al módem, se conectaban los módems y ya se podía ingresar a ese puerto auxiliar, ¿verdad? Y era un puerto similar, ya una vez conectado es bien similar a la consola, ya puede administrar todo el switch o el router desde ese puerto, ya, pero era ese el mecanismo, ¿verdad? Se conectaba a la línea telefónica y se le asignaba un número, de tal forma, como les decía, que cuando uno se iba a conectar desde su casa, uno tenía otro módem, y le configuraba el número de teléfono, marcaba uno, le contesta el otro móvil y empiezan a ponerse de acuerdo, hay un handshake y se conecta. Una vez conectado ya tengo acceso a ese puerto desde forma remota, ¿verdad? Y ese era como el uso que se le daba. Ha caído un poquito en desuso, ¿verdad? Ese mecanismo por el hecho que existen ahora lo que se llaman VPN, pero no deja de ser otra opción, ¿verdad? Un poco anticuada, pero válida, ¿verdad? Se puede implementar todavía ese mecanismo. Ya hay que calcular las direcciones, ¿verdad? ¿Qué rango le vamos a asignar a cada uno, dependiendo del tamaño de los rangos? Ya, como ven, podemos dejar las reservas a las sin utilizar, ¿verdad? Dividimos todo el rango, por ejemplo, definimos que si nos han asignado para el caso aquí la 172.16.00, ¿verdad? Y la de broadcast podría ser la 172.16.3.255, ¿verdad? Entonces, yo tengo todo este rango, ¿verdad? Entonces tengo que definir qué rango le asigno a los estudiantes, el instructor, la administración, para la red de WAN y pues lo que me queda sin utilizar, ¿verdad? Debo de, de definir todo eso. Y eso pues lo que ya ustedes también ya aprendieron a hacer. Más o menos los tipos de interfaces que se tienen, va a estar la de consola, ya viéndolo así físicamente, viene identificada con una viñeta en celeste. Esto es bien común para los routers Cisco, ya. Los otros que están en amarillo ya son puertos, ¿verdad? Faceten para el caso, ya ahí está Faceten. Y pues el auxiliar, ¿verdad? Que el auxiliar viene viñeta gris oscuro y este es el que le comentaba que se utilizaba para colocar un módem, ¿verdad? Este es común, así este es típico, un router Cisco. También pues ahí están las interfaces seriales, ¿verdad? Que lucen así, ¿verdad? De esta forma. Esas seriales pueden ser, bueno, tienen su cable especial también, ¿verdad? Para conectar. Se pueden configurar como B35, por ejemplo, RS232. Hay varios protocolos seriales, ¿verdad? Son para conexiones seriales, ¿ya? Y pues eso se conecta, digamos, de router, se conecta, digamos, al CSU, DSU, por ejemplo, y de ahí se conecta a la red WAN, ¿verdad? Que puede ser alguna tecnología, Friend Relay o TDM, hay varias tecnologías, ¿verdad? Que eso pues no entra en el curso, ¿verdad? Es un tema para curso de comunicaciones 2, ¿verdad? Pero hasta ahí llegamos con comunicaciones 1, ¿verdad? Aquí hasta el router, de ahí para adelante ya otro tema, ya, entonces, pero así estaba. Como ya trae también sus cables, ¿verdad? Sus cables propios, este cable celestito, que eso normalmente se utiliza para conectar a la consola, ya un cable que por un lado viene un RJ45, pero no es un cable normal, no es como el de el cable de red, es diferente, y en el otro viene un puerto serial, que es un DB9. Ese tipo de conexiones ustedes ya no las conocen, ¿verdad? Porque, bueno, más de algún curioso sí la de conocer, pero porque las PC ya no traen ese tipo de interfaz. Ya, antes era así como el puerto USB,
el puerto serial era el estándar, ¿verdad? O sea, todas las máquinas traían un puerto serial, ahí se conectaba el mouse, por ejemplo, u otro dispositivo, el módem, el mouse, todo similar a lo que ahora hacen con la USB, se tenían los puertos seriales y ahí se conectaban los equipos de telecomunicaciones. Era el modo más común, ¿verdad? No solo con Cisco, sino que con otras marcas también. Era bien común que a través de un puerto serial se conectaba uno a los equipos cuando estaban de cero, desconfigurados, que no tenían ni un parámetro ni nada. Uno ponía los parámetros del puerto serie, ¿verdad? El número de bits, ¿verdad? Toda la parte de secuencia, si iba a ocupar bits de parada, ya handshake con hardware, todo se definía y pues ya se conectaba uno al router, ¿ya? Y se configuraba. Hoy por hoy ya no existen esos puertos seriales. En su sustitución lo que hay es unos convertidores que son USB. Usted conecta en un lado tienen el USB y en el otro lado tienen el DB9. Ya, entonces, ese lo que hace es que le emula, es un emulador de puerto serie, ¿verdad? Entonces, es bien común que por lo menos los que andan trabajando en el área anden un cable de ese tipo y también con el adaptador ese, ¿va? Que lo conectan USB, genera un puerto virtual, ya, serial, y ahí se conecta, ya sea la terminal, ¿verdad? Que ando yo, digamos, una laptop se conecta y ya se puede configurar. Eso es como se hace actualmente, ¿verdad? Y como les digo, ya está cayendo en desuso un poco esa forma, pero todavía existe, ¿verdad? La parte esta de consola. O sea, alguien que trabaja en la área de telecomunicaciones, ese puerto serie, ese cable serie siempre lo anda. Y ahora sumado el convertidor, ¿verdad? Ya. Eh, hay que verlo siempre, ¿verdad? Dependiendo de cómo vamos a estar toda la estructura que estamos haciendo, interconectando, cuando nos vamos a ir a conectar a la WAN, todo ese tipo de definición, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Cómo se va a conectar y hay que tomar en cuenta, pues, tanto los requerimientos actuales como los que podrían venir, ¿verdad? El futuro es que hay que hacer un estudio, ¿verdad? Para poder determinar en sí los requerimientos del cliente. O sea, actualmente puede que no le diga, de entrada no le puede decir qué es lo que está, digamos, esperando, ¿va? Pero probablemente platicando un poco más, ¿va? Le puede dar mejor información respecto al crecimiento, ¿va? Probable que en un par de meses estén pensando ya una ampliación, ¿verdad? Y no se lo digan de entrada, pero si usted no lo pregunta, entonces puede que haga un diseño demasiado cerrado, que no puede crecer, no es escalable, entonces va a tener problemas en un futuro cercano, ¿verdad? Entonces hay que platicar, ¿va? Hay que hacerlo. Hay un procedimiento completo, ¿verdad? Solo para obtener los requerimientos, ¿verdad? Del cliente, bien similar a cuando ustedes hacen software, ¿verdad? Cuando van a definir lo que son los requerimientos de un sistema, usted tiene que hacer un procedimiento similar, ¿va? Tiene que entender al cliente, tiene que identificarse con él, ¿verdad? Entender el negocio, ¿verdad? En que se está metiendo, para poder hacer un buen diseño, ¿no? Eso similar al software, ¿va? De hecho, él tiene un ciclo de diseño también similar al software, un ciclo de vida, todo lo que es la red, ¿va? ¿Ya? Entonces, y el ciclo inicia con eso, ¿va? El levantamiento de los requerimientos, bien similar al software. ¿Ya? Entonces, hay que ver todos los elementos que van a formar parte. Si van a entrar varios routers, por ejemplo, uno para Santana, otro para San Salvador, uno para San Miguel, dependiendo ahí cómo que estamos conectados, ¿verdad? Qué tecnología vamos a utilizar a nivel WAN. Así también puede que necesite los routers, si voy a ocupar firewall, si los switches, como les dije, si vamos a hacer un esquema jerárquico o a hacer plano. Todo eso hay que tomar en cuenta en el diseño, ¿ya? Entonces, eso es lo que teníamos para la parte de diseño.
con respecto a acá, a la VLAN, ya. Este tema, pues o sea, lo estamos empezando a ver, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado, van a hacer prácticas de laboratorio con este tema. Ya. Esto se conoce como VLAN, ¿verdad? Pero es lo que son virtual LAN, ¿verdad? Son redes LAN, local area network, ¿verdad? Redes de área local virtuales, ¿ya? O sea, al final, porque lo mencionaba, que podemos segmentar lo que son las redes. Entonces, eh, estas VLAN, ¿verdad? Utilizan, digamos, tecnología que permite que en el mismo switch, podamos realizar la segmentación de la red, ¿ya? O sea, porque la podemos hacer, por ejemplo, podemos utilizar un switch para un área, por decirlo así. Imaginemos que queremos nosotros dividir contabilidad con los estudiantes, por ejemplo, o con los profesores. Entonces, una alternativa podría ser, ok, voy a poner todos estos switches para los estudiantes, ¿verdad? Este otro switch es de administración. Entonces, este switch es para docentes. Entonces, puedo hacerlo así, ¿va? Y crecer de forma aislada, ¿verdad? Hacer redes independientes completamente, físicamente hablando. O sea, ocupar switches físicos para cada uso que se le va a dar a la red, ¿va? Sería una manera, podría ser, ¿va? Pero no es la mejor, ¿va? Entonces, lo mejor es en el mismo switch, por ejemplo, hacer la segmentación, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto de la VLAN? Por ejemplo, en el mismo switch, nosotros podemos tener puertos que pertenecen a la VLAN de los estudiantes, otro puerto pertenece al lado de docente, otro puerto a la de administración. Ya, digamos que son 48 puertos, ahí usted puede asignar lo que quiera, 30 para estudiantes, 6 para docentes y los que restan para administración, por ponerles un ejemplo. Entonces, y, y así va a funcionar, ¿verdad? Entonces, el segmento de estudiantes está aislado del segmento de docente y está aislado de administración. ¿Cómo lo hago? A través de esta pila. Para eso se utiliza, o sea, divido mi router. Físicamente es uno solo, pero lógicamente está dividido, o sea, no tienen conexión. Los puertos que pertenecen a una VLAN no tienen conexión con otro, ya están aislados. Tengo que conectarlo. Si quiero que haya comunicación, lo tengo que hacer a través de un dispositivo de capa 3. Ya, ahí cambia. Entonces, básicamente, con esta presentación, un poquito hablamos de lo que son las VLAN, ¿verdad? Y que se pueden configurar. Vamos a ver que hay un tipo de puerto especial, ¿verdad?, que vamos a necesitar para poder hacer que funcionen las VLAN correctamente. Vamos a ver que hay puertos que van a tener un tráfico que es especial, para lo cual vamos a ocupar una variación, ¿va?, del protocolo Ethernet de estándar, ¿verdad? De hecho, si ustedes recuerdan, si leyeron el estándar, ya había una ampliación en el tipo de trama. Se le colocaba que era tipo QTAG, se recuerdan, y si era QTAG, se le adicionaba otro campito en la trama que le permitía agregar un ID de 10 bits, ¿verdad? No quiero poner la presentación ahí, la norma, pero ese tipo de trama, ese es para las VLAN, es especial para ciertos puertos. Hay también, siempre se generan protocolos, ¿verdad?, para darle soporte a la funcionalidad de las tecnologías, en este caso las VLAN. Entonces, el BTP, pues, es un protocolo que, digamos, nos ayuda, nos facilita, pues, la parte de la
de funcionamiento de la VLAN, ¿verdad? Para la administración. Y la cuestión esta que el Ether Channel, que es parte de las tecnologías que se tienen disponibles para poder hacer uniones de puertos y todo eso, ya lo vamos a ver. Ya, ¿qué son en sí las redes virtuales de área local? Virtual Area Network. Ya, lo que les mencionaba, por ejemplo, aquí tenemos ventas, recursos humanos y ingeniería. ¿Ya? Entonces tenemos 3 switches, ¿verdad? Que son de acceso, y tenemos un switch principal, ¿verdad? Que los une a todos los 3 switches. Probablemente este es un switch de distribución, ¿verdad? Y tengo aquí 3 switches de acceso donde conecto a los usuarios, pero tengo en cada nivel tengo usuarios de los 3 tipos. Entonces, si quisiera hacer un switch por cada, pues, llevar redes independientes, pues necesitaría ahí 9 switches de acceso, uno por nivel bueno, 3 por nivel, va, y cada uno pues para ventas, otro para recursos humanos y otro para ingeniería. Y eso en el caso de que fuesen 3 segmentos que quisiera, pero imagínense que fuesen 5, ¿verdad? Ya entonces se complica más la cosa. Entonces ahí es donde nos vienen y nos rescatan las redes virtuales, ¿va? Lo que nos permite, que les decía, que ciertos puertos van a pertenecer a un segmento. El caso, ventas, recursos humanos, ingeniería. Entonces eso que está sombreado ahí es como se me aíslan, ¿va? O sea, esos puertos se aíslan y tienen conectividad entre ellos mismos. Ya, o sea, las máquinas de venta tienen conectividad con las otras de venta. Las de recursos humanos tienen conectividad con las recursos humanos, las de ingeniería con ingeniería. Ya. Pero no tienen comunicación recursos humanos con ingeniería ni con ventas. Ya están aislados. Eso indica eso. Entonces igual el broadcast no pasa. Por eso se dice que hay como una división del dominio de broadcast. Digamos que si tuviésemos una sola red, un solo segmento, todo el broadcast pasara a todas las máquinas, pero en este caso no. El broadcast de ventas se queda en ventas y el broadcast de recursos humanos se queda en recursos humanos. Así es también la parte de ingeniería. Entonces básicamente es una división lógica, pero también se hace físicamente, en el sentido de que sí, los paquetes que van de un segmento a uno, de un segmento, no se mezclan con los del otro segmento. ¿Ya? Entonces, los broadcasts no pasan, ¿verdad? Pero no solo los broadcasts, tampoco los paquetes, ¿verdad? Entonces, ya, entonces, cada segmento de VLAN tiene su propio direccionamiento. O sea, las direcciones de red que asignamos en una VLAN son diferentes, los bloques. Los tratamos como que si fueran una red aparte, ¿verdad? Independiente. Entonces, cada vez que nosotros vamos agregando más redes, ahí estamos segmentando más la red, ¿verdad? Y eso, como les decía, ya mencionábamos, puede ser por seguridad, para rendimiento o por el motivo que fuese, ¿verdad? Aquí ya nos interesa más que la división, ya estamos dividiendo la parte. Y vamos a ver algo especial que ya les mencionaba, que son los enlaces troncales. Yo al principio, ahí estaba novato, me confundía con esto, los enlaces troncales. Ya, entonces, es algo bien simple, pero imagínense que puede dar lugar a confusión. Entonces, los enlaces troncales tienen la característica que llevan información de más de una VLAN. Ya. Entonces, esa información, cuando hay segmentos que es necesario tener información de más de una VLAN, a esos puertos se les configura como troncales. ¿Ya? Es bien común también que, por ejemplo, un router llegue un puerto con troncal, de un switch a un switch sea también un puerto con troncal. Ya hay servidores que también manejan puertos troncales, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y pues también tenemos que tener claro que para conectar ya, porque ahí viene la ironía que les decía la vez pasada, yo ahí separo ventas de recursos humanos, pero al final quiero que se comuniquen. Entonces, pero ¿cómo si ya lo separé? Va?
Entonces, pero si lo puedo comunicar pues, a través de dispositivos de capa 3, que es un router. O sea, coloco un router entre segmentos y él se va a encargar de conectarlo. Ahora, ¿cuál es la ganancia? Que cuando pasan los paquetes a través del router, ahí colocamos políticas, auditamos el tráfico, lo que fuese necesario, ¿verdad? Entonces, ahí ponemos reglas, ¿verdad? Que no puede tener conectividad de este punto con este otro punto, no puede tener acceso a este servidor. Entonces, por eso es bueno, al final, es como hacer forzar ¿va? Que el tráfico pase por ciertos puntos de control, ¿va? Entonces, así se utiliza. Veamos este caso. Aquí, por ejemplo, ya no tenemos un solo edificio, sino que imaginémonos que tenemos 3 edificios. Y en los 3 edificios tenemos los 3 tipos de VLAN, tanto VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, no importa ahí de qué uso es, ¿verdad? Pero, y ustedes ven, ahí estaba, llevo y tengo siempre mis switches de acceso y los conecto a switch de distribución. Y luego los switches de distribución los conecto entre sí, van. Y ahí ven. Pero yo quiero que, por ejemplo, los VLAN 1 de un edificio se comuniquen con los VLAN 1 del otro edificio, independientemente estén físicamente en otro edificio, en otro nivel, no importa, ¿verdad? O sea, lo que hace la VLAN es que la conectividad la hace independiente de la ubicación, ¿ya? Y también del puerto, donde está, de qué switch estaba. Ya, entonces, pero ustedes ven, entonces ahí tenemos VLAN, las 3 VLAN en los 3 edificios y los equipos que estén en una VLAN se comunican con el otro. Ya, tienen conectividad. Ahora, estos puertos que están en rojo son los que le mencionaba yo. Unas veces se confunde, decir, bueno, ¿y por qué? Porque estos son troncales. Y el punto es que si ustedes ven, este puertocito que está en rojo, él lleva el tráfico de la VLAN 1, de la VLAN 2 y la VLAN 3. Ya, ustedes no sé si lo perciben, pero ven que ahí va tráfico de todas las VLAN. Es necesario porque estoy conectando las VLAN entre sí. Va. Entonces, esos cablecitos rojos, ahí tengo tráfico de todo, ¿verdad? De las 3 VLAN. Entonces, este switch llega al otro switch y tiene tráfico. Entonces, esos puertos son los que se llaman troncales. ¿Y de dónde viene eso de troncal? Viene de que en las centrales telefónicas, usted tiene normalmente, por ejemplo, una empresa, ahí le colocan un teléfono pues en el escritorio pues de un usuario. ¿Ya? Ese teléfono se le llama extensión. Digamos que ya ahí conectamos a los usuarios. Y, por ejemplo, usted puede tener 100 extensiones, pero troncales puede tener solo 10. ¿Verdad? O sea, troncales, ¿cuáles son? Troncales son las que me conectan ya con el mundo, digamos, por ejemplo, al proveedor de telefonía. ¿Ya? Entonces, aunque usted tiene 100 extensiones, solo tiene 10 troncales, porque le estoy poniendo un ejemplo. Entonces, la troncal, al final, por ejemplo, sí son 10 números telefónicos o 10 salidas, digamos, que pueden tener. O sea, pueden haber 10 llamadas simultáneas, saliendo o llegando a un sitio, ¿verdad? Para el caso. Aunque tenga 100 extensiones, o sea, lo que dicen que de las 100 extensiones, solo 10 pueden estar hablando hacia afuera, pero entre ellas se pueden hablar. Ya. Entonces, esa línea que va hacia afuera, que lleva las llamadas de todas las extensiones, o pueden llamar las extensiones a través de esas, son las troncales. Ese es un término así de ahí de telefonía. Entonces, igual va acá, la troncal lleva las llamadas, lleva los datos de todas. Entonces, se les llama troncales. Entonces, todo ese tipo tronc. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué tenemos que hacer para que no se confundan, va, para poder recuperar ese tráfico? Digamos que tengo que colocarle viñeta al tráfico. Ahí es donde ocupo ese tipo de trama, QTAG, ¿verdad? Ya que estaba en el estándar que les mencionaba. Entonces se le dice ahí, se agrega a esa subcabecera, se le dice que es para las troncales, fíjense,
las troncales. Las VLAN no tienen nada de eso. Eso es como que un puerto normal. En la troncal es que ahí se le agrega la viñetita. Entonces, ¿cuántas viñetas necesitamos para, digamos, para 3 VLAN, digamos, optimizando? ¿Va? Si yo quiero diferenciar el tráfico de 3 VLAN, digamos, de estas 3 VLAN, entonces, ¿a cuántos tengo que viñetar? Una opción es viñetar a los 3, va. O sea, le pongo una viñeta donde dice el VLAN ID, por decirlo así, a este es el VLAN, este tráfico es del VLAN 10, este es de la 20, este es de la 30, por poner un ejemplo. Entonces le coloco la viñetilla, ¿va? Entonces ese viaja por todas las troncales, llega a un switch y allá en el switch ve que tiene la viñeta, dice 10 para VLAN 10, le quita la viñeta y lo manda a los puertos que pertenecen a la VLAN 10. Eso es lo que hacen los switches, ¿verdad? Le colocan la viñeta cuando lo mandan a través del enlace troncal, pero ya cuando reciben un paquete en el enlace troncal, le leen la viñeta y basado en la viñeta, pues direccionan o conmutan, ¿verdad? A los puertos que pertenecen a esa VLAN. Si ven que la viñeta dice 20, entonces van a agarrar el paquete, le van a quitar ese 20, van a hacer una trama normal, pero lo van a mandar a los puertos que pertenecen a la VLAN 2. ¿Ya? Igual va a ser, si ven que el paquetito viene con la subtrama esa, su cabecera, y viene con un número 30, ok, le van a remover esa subcabecera, la van a normalizar la trama, pero la van a enviar a los puertos que pertenecen a la VLAN 3. Ya, eso es lo que hacen los switches. Y caso inverso, cuando mandan un paquete de la VLAN 3, viene, antes de mandarla a la troncal, la va a enviñetar, le va a poner el ID de la VLAN, que es la 30, y ahí ya con enviñetada la envía. Por eso ese tag es viñeta, entonces por eso se le llama tag a esa parte. Entonces así funcionan las VLAN. Ahora, la pregunta que me hacía era de que si yo tengo 3 VLAN, necesito identificar a las 3, ¿verdad? Tengo que diferenciar los 3 tráficos, pero fíjense que curioso, o no sé si lo pueden pensar así, que realmente solo necesito enviñetar 2. Si quisiera hacer, digamos, óptimo, digamos que de las 3, enviñeto 2, y la otra que no enviñeté, ¿cómo es que sé cuál es? Es que la no enviñetada. ¿Explico? O sea, por ejemplo, imaginemos para la VLAN 1 no le condujo viñeta, la dejo así como viene, y la meto hacia el troncal. Pero si enviñeto los tráficos de la 2 y enviñeto los tráficos de la 3. ¿Por qué no se confunde el switch? Porque sabe que la que no viene enviñetada, yo le digo que pertenece a la VLAN 1. Y la que viene en la viñeta trae el 20, pues ve la VLAN 2 y el 30 es la VLAN 3. Ya, entonces puedo poner de los 3 tráficos, realmente obligatoriamente tengo que enviñetar 2. Puedo hacer, opcionalmente puedo enviñetar los 3. Ya, pero si quiero, puedo enviñetar solamente 2 de los 3. Imaginémonos que tuviéramos 10 VLAN. Puedo enviñetar, tengo que enviñetar obligatoriamente 9 tráficos, pero siempre puedo dejar uno sin enviñetar, ¿verdad? Que fluya normal. Ya, a ese no le coloco viñeta. Ese es una alternativa, ¿va? O sea, es una opción que ustedes pueden dejar tráfico sin enviñetar. A ese que se le denomina VLAN nativa. Ya la vamos a ver más adelante, pero se las adelanto porque aquí tiene que ver, ¿va? O sea, hay una VLAN que yo puedo dejar sin enviñetar. A esa se le denomina VLAN nativa, que puede ser la 2, puede ser la 3, cualquiera. Es la que yo opto por no colocarle viñeta. Esa es la nativa. Ya. Entonces, a esa no le viñete y dejo que pase igual, va. No le cambio el formato, pero no se confunde con las otras porque las otras están enviñetadas. Esa es la lógica. Y en la que no enviñeto, a esa es que se denomina VLAN nativa. O sea, a ese no le altero la trama, la dejo pasar tal cual viene. Ya, entonces, si por ejemplo estoy en un puerto troncal y coloco una laptop, la pego ahí, va, porque la laptop por default no trae soporte para VLAN. Entonces, lo que va a ver él son las VLAN nativas, se va a pegar a la VLAN nativa. ¿Me explico? O sea, imagínate, tengo 10 VLAN y
y la 7 es la nativa, es la que no es viñeta. Entonces, si yo coloco una laptop, es la que va a ver la laptop, porque va a ver la trama que no tiene viñeta. Entonces, se va a pegar a la VLAN 7. Ya. Eso mismo que estoy diciendo que se puede hacer, ¿va? Que conecto, y también es como un problema de seguridad, ¿va? Entonces, el VLAN nativa no es así, por default no es mala, y de hecho se ocupa bastante, ¿verdad? Pero en algunas recomendaciones ya avanzadas de seguridad recomiendan que la VLAN nativa llegue a una VLAN que esté vacía por cuestiones de seguridad. Ya lo vamos a ver más adelante. O sea, que en pocas palabras no la utilicemos, ¿verdad? Pero que es bien fácil porque es la que no tiene viñeta, ¿va? Entonces ya vamos a ver técnicas de seguridad, hay varias, ¿va? Porque los hackers ya siempre andan ahí viendo la manera de cómo debilitan, ¿verdad?, la infraestructura, ¿va? Ya, entonces, ahí estaba, las VLAN están distribuidas de forma geográfica, ¿verdad? Están repartidas dependiendo del criterio de diseño. Ya, entonces, usted lo puede mover a un usuario a cualquier puerto, y pues y si ese puerto pertenece a la VLAN que él estaba, ahí está conectado en el mismo segmento que antes. Ya. Los switches, lo que le mencionaba, el BTP, va. Esto de la VLAN se complica, si ustedes van a ver, va, porque hay maneras de asignar. Aquí ya vamos a entrar al detalle, ¿va? Digamos, de cómo hago yo que un puerto pertenezca a una VLAN o pertenezca a otra. Ya, la asignación la puedo hacer dinámica, ya, o la puedo hacer estática. Si la hago estática, ¿cuál es? Que yo vengo dentro de la configuración, así como cuando entramos al router, ¿verdad? Ya, y le digo, mire, este puerto pertenece a la VLAN 10, este otro puerto pertenece a la VLAN 20, este pertenece a la VLAN 30. Le digo al switch a qué VLAN pertenece cada puerto, y ahí queda fijo, ¿verdad? Hasta que para volver a cambiar de VLAN tengo que entrar al switch y reasignar, ¿verdad? O sea, ahora no, aquí tengo un usuario que viene de tal parte, pero él pertenece a esta VLAN, entonces lo reasigno, ¿verdad? Le coloco un nuevo número de VLAN al puerto. Si fuera Cisco, no VLAN ID tal, y le asigno el nuevo VLAN ID. Ya, entonces tengo que estar haciendo toda esa administración de la VLAN. Entonces, eso, sí, aparentemente es fácil, ¿va? Pues, es divertido y fácil las primeras veces, pero ya estar de una red donde son ya 10.000 puertos, ¿va? Ya no parece fácil, ¿va? Y usted tiene que saber qué puerto es qué, ¿va? Y cuando apague y lo enciende tiene que estar consciente. Entonces, lo que se hace es que se hace lo lógico, como se imagina, se coloca como un servidor donde usted define toda la base de datos de VLAN, ahí le da mantenimiento, ¿ya? Y pues los demás switches sirven como clientes, entonces ellos se conectan al server y de ahí sacan, digamos, la asignación, ¿verdad? Ahí está, digamos, para este switch, el puerto 7 pertenece a la VLAN 10, ahí está todo ese mapeo. Entonces, es básicamente una base de datos, ¿verdad? De cómo están asignadas las VLAN, y yo los puedo estar leyendo, ¿verdad? A un switch central, ¿verdad? Que normalmente pues hay un switch redundante. Entonces ahí es donde entra el BTP, ¿va? Ya, que ya un protocolo que me ayuda a que facilitar la gestión de la VLAN, ¿verdad? También las VLAN se pueden asignar de forma dinámica. ¿Cómo es esto? La forma más común es por autenticación, ¿verdad? Que a usted se le pide un usuario una contraseña, y entonces es una forma bien elegante, ¿verdad?, de asignar la VLAN. O sea, el puerto no tiene VLAN asignada al inicio, ¿verdad? Entonces usted, usuario y contraseña, ok, y dependiendo si la autenticación es exitosa, entonces, ok, viene a Luis Escobar, él pertenece a la VLAN 20, ¿ok? Y me va a asignar a la VLAN 20, ya. Y ahí Juan Pérez se autentica, él pertenece a la VLAN 10, entonces lo asigna a la VLAN 10. Esa asignación de VLAN de forma dinámica, por autenticación. También la puede asignar por las MAC de los dispositivos. Estas MAC pertenecen a esta VLAN, entonces la vincula, ya. También, o sea, por les decía, hay VLAN dinámicas y estáticas,
¿verdad? Pero toda esa forma de configuración, todo tiene que estar definido para cada switch. Entonces lo que se hace es se ocupa un switch central para poder almacenar toda la base de datos de cómo están configurados todos los puertos. Y en ese switch, él replica, ¿verdad? Los switches, les dice, va al switch, imaginémonos que el central es el switch 1, y hay 20 switches, entonces él les dice, va, ok, switch 19, tu configuración es esta, switch 15, tu configuración es esta. Entonces, para eso se ocupa ese protocolo BTP, va, ya. Siguiendo ahí con la VLAN, igual, va, aquí es el dibujo, es lo mismo, solamente que ya el dibujo, ¿verdad? Ya es un poquito más explícito. Aquí tenemos un segmento, VLAN 1, VLAN 2 y VLAN 3, pero aquí están, ya estamos siempre uniéndolo, pero aquí hay más VLAN, ¿verdad? VLAN 11, 12, 13, 21, 22, 23, pueden haber varias. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la funcionalidad, ¿va? Después vamos a hacer las divisiones que sean necesarias, y como les digo, ya no es físico la separación, sino que es lógica. Entonces, pues, puedo dar el lujo de inventarme las que yo crea convenientes para un buen funcionamiento de la red. Entonces ahí está, yo puedo crear N VLANs, puedo conectarlas, pero siempre tomando en cuenta que vamos a tener algunos enlaces que van a ser los troncales que llevan el tráfico de más de una VLAN, ¿verdad? Aquí está otro ejemplo. Puedo tener VLAN aquí en la capa de acceso, ¿verdad? Que es donde tengo los usuarios. ¿Ya? Y pues puedo aquí trabajar de tal forma de que todas estas VLAN provean conectividad entre ellos, ¿verdad? Entonces ahí puedo yo tener esa segmentación, ¿verdad? Ya. Ahora, si voy a hacer conectividad, ¿verdad? Entre VLAN, o sea, quiero conectar un segmento con otro, les decía que se utilice un router, ¿verdad? Porque lo conecto a nivel de capa 3, ya no de capa 2. Entonces, por eso es que se requieren lo que son normalmente los switches multicapa, ¿verdad? Porque a nivel de distribución se puede hacer ya la conexión entre VLAN, si fuese necesario, se le coloca ahí, se utiliza un switch que tiene internamente un router y él conecta los segmentos, ¿verdad? Entonces él hace la conectividad para poder unir, ¿verdad? Por ejemplo, segmento la VLAN 2 con la VLAN 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Ya. Tiene que estar el router de por medio. La otra manera es que lo hagamos en el core, ¿va? Y en el core entonces, pero los paquetes con viñeta pues viajan por toda la red, ¿verdad? Entonces lo que recomiendan acá, que si es posible, se puede hacer que toda la parte de VLAN pues se maneja a nivel de la parte de distribución, ¿va? La conectividad entre VLAN de acceso se haga en la distribución, o sea, enrutemos ahí a nivel de capa de distribución y no lo llevemos hasta el core. Ya, eso va a depender del diseño, ¿va? Porque si en el core tenemos seguridad, por ejemplo, aunque no es no es el mayor rendimiento, pero si ahí tenemos un IDS, por ejemplo, es un detector de intrusos, y yo quiero que en ese IDS darle la opción de que pueda estar viendo los tráficos de las VLAN, entonces tengo que llevar todo el tráfico hasta ese IDS. Ya, entonces va a depender, digamos, como les digo, del diseño en sí, va, pero digamos así a nivel de rendimiento, lo más deseable sería que en la misma capa de distribución, a nivel de distribución, hagamos la conectividad entre las VLAN, ¿verdad? Que es colocar switches capa 3 o colocar router en esos términos. Entonces, y lo que el STP, ¿verdad? Que ya el Span Entry Protocol que le mencionaba, ese pues un protocolo que me permite lo que les decía, que aunque hayan trayectorias múltiples, pues entonces utilizar una trayectoria que no tiene redundancia. Que les decía que con las redes LAN ocupamos protocolos que cuando tenemos redundancia lo que hace es hacerle ver a los equipos que no hay redundancia.
¿verdad? O sea, que no hay dos trayectorias para poder llegar a un mismo destino, sino que solamente hay una. Por eso forma una especie de raíz, de ahí el nombre de tree, ¿verdad? Que es como un árbol que no tiene loops, ¿verdad? Está libre de loop, de enlace, o sea, de puertos que pueden volver a manda un dato por un punto y regresa por otro. Eso es lo que se llama loop. Entonces, este Spanning Tree Protocol se encarga el STP de proveer trayectorias que están libres de loop. O sea, que si yo mando por un paquete, por una trayectoria, no me va a regresar por otra, ¿verdad? Eso es, ¿va? Entonces, pero en el caso de que cae, se dañe una trayectoria, entonces ahí sí me utilizamos la que está disponible, otra, la alterna. Entonces, el Spanning Tree Protocol para eso sirve, para que, aunque tenga tres posibilidades o dos, ¿verdad? Solo utilice una. En caso que falle esa que estaba como principal, entonces pues, se utiliza la alterna, ¿verdad? Ya, y pues también menciona aquí lo que es el DHCP, que habíamos hablado de que es el Dynamics Host Control Protocol, que es un servicio que se utiliza para asignar las direcciones IP. Como les decía al principio, imaginen, por cada VLAN tengo un propio rango de IPs. Imaginémonos, ya no es un solo rango de IP, ¿va? Si tengo 10 VLAN, cada VLAN tiene su propio rango. Entonces, tengo que crear un mecanismo para estarles asignando. Imagínate, la VLAN tal, pues tiene este bloque de IP, le voy a asignar este bloque. No, entonces lo que hago es que lo coloco en un servicio y le digo, mira, para este VLAN me asignas de este pool de direcciones y le digo cuál es el pool que tengo para asignar. Para la otra VLAN, asignámelo de este otro pool. Y así sucesivamente. Entonces, de tal forma que eso se hace de forma automática, ¿ya? Y eso hay prácticas, ¿verdad? Hay prácticas de laboratorio para hacer eso. Ahí ustedes crean en los mismos switches, se les crea ahí o en el router, depende, en el router se le asignan pool de direcciones para los DHCP dependiendo de la VLAN y todo eso, ¿verdad? La parte de los troncales. Ahora le vamos a hacer un zoom a ese punto que les decía yo. Por ejemplo, acá esquema bien simple. Tenemos dos switches y 4 computadoras, pero si ustedes ven los de la izquierda, una computadora pertenece a la VLAN 1, otro pertenece a la VLAN 2. ¿Ya? Igual a la derecha, tengo máquinas que pertenecen a la VLAN 1 y la VLAN 2. Aunque estén en diferentes switches, el equipo de la VLAN 1 tiene conectividad con el otro equipo de la VLAN 1 y el equipo de la VLAN 2 tiene conectividad con el equipo de la VLAN 2. ¿Ya? Ahora, como les decía, el puerto que conecta con cada PC, ese no le necesito ponerle viñeta ni nada. Ahí es donde les digo que uno se confunde. Bueno, estoy ocupando VLAN, tengo que ponerle viñeta de VLAN 2 a este puerto. No, se pone la trama normal. Quien sabe que pertenece a la VLAN 2 es el switch, ¿verdad? El switch agarra las tramas viñetadas y le quita la viñeta y la vuelve normal la trama y la manda a la VLAN 2, a los puertos que tienen VLAN 2, por ejemplo. Ahora, este puerto que une a los dos switches, sí tengo que manejar el tráfico de las dos VLAN. Ya, entonces, por eso ocupo ese estándar, ¿va? Que es la 802.1Q, que es el que veíamos, como les decía, denle una repasadita ahí a la que vimos de las páginas que leyeron del estándar 802.3, ¿verdad? Ahí está el 802.1Q incluido. O hay otro estándar que se llama ISL, que es de Cisco, ¿ya? Que es lo mismo, solo que digamos que algunas mejorías, ¿vale? Cisco se caracteriza por eso, ¿vale? Que como a sus propios productos puede copiar un protocolo, ¿vale? Que es un protocolo bastante similar, pero digamos le puede hacer alguna mejoría y esa mejoría pues la que él vende, digamos, como valor agregado, que si utiliza usted el ISL, entonces tiene estas ventajas adicionales, ¿verdad? A la del estándar, ¿verdad? Ahora, el estándar tiene la ventaja que no importa la marca, ¿va? El 802.1Q le va a funcionar si el switch HP, Cisco, Tricón o Juniper, ¿verdad? No importa si la marca del switch, si usted ocupa 802.1Q
un enlace troncal va a ser compatible con el otro enlace troncal. Si usted ocupa ISL, solo los equipos Cisco lo van a reconocer. Entonces, la parte de compatibilidad es la ganancia de usar un estándar abierto, ¿ya? Entonces, pero Cisco siempre hace eso, que para asume que si usted ocupa solo su marca, entonces tiene esta ventaja, va a una parte comercial también, tiene que ver. ¿Ya? Entonces, aquí estaba lo que mencionaba. Entonces, se le agrega una trama, ¿verdad? El campo, ¿se acuerdan? El end type, que parecía ya, le decimos, mire, esta trama es especial. Entonces, ahorita no le voy a dar qué es longitud, es tipo. ¿Se acuerdan que había rangos de tal número a tal número? Significa longitud, y de tal número a tal número es tipo. Entonces hay un número que ese le estoy diciendo que es tipo QTAG, o sea, QTAG, o sea, es tipo viñetada. Entonces le digo que es tipo viñeta y se le agrega la subcabecera, que es esa que aparece como tag, ¿verdad? Entonces ahí le coloco el VLAN ID, que es ese número que aparece ahí, que dice 12 bits, ¿verdad? La prioridad, el CFI, eso es adicional a la trama estándar. Estoy agregando eso, pero primero le digo de que es tipo TAGBA, tipo 802.1Q, y entonces ya con eso me acepta la otra subtrama. Entonces ahí le coloco el ID de la VLAN, que es digamos que es lo más importante para nosotros hoy por hoy. Ya, entonces estas tramas son diferentes, les decía yo. Ya, que me permite pues diferenciar pues los tráficos, ¿no? Ya. Entonces aquí estaba. Este viene el concepto de la VLAN nativa, ya se los expliqué, pero igual, veámoslo nuevamente acá, así. Si ustedes ven aquí la línea punteada, parece acá, aquí digamos la VLAN 1, casi que por defecto también la nativa es la 1. ¿Sabes? Por así va, si yo no le digo nada, casi que siempre asume que la VLAN nativa es la VLAN 1. Entonces, aquí tengo de que tengo 3 VLAN, pero la VLAN 1 es la nativa, significa que a esa, por eso se le dice un tag, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo raro aquí? Que la normal es vaya tallada en los troncales. Fíjense bien, va. En los otros puertos no lleva tag. Ahí donde le decía que me confundía, yo al inicio estaba así como ustedes cuando estaba en mi primera edad, ¿va? Ya en mi primera juventud. Entonces ahí estaba, me confundía, que decía, bueno, ¿y por dónde le voy a poner la viñeta? Pero es algo bien simple, ¿va? Pero a veces se confunde uno. Entonces, donde la única que necesito viñetar es en los troncales, en donde dice VLAN 2, a ese puerto no le voy a colocar trama. Le voy a decir que pertenece a la VLAN 2, pero no lo voy a taguear. O sea que a usted le dicen si va a taguear o no va a taguear. Ahí no en viñeta, si usted en viñeta ahí le pone VLAN 2 al puerto de VLAN 2, no la va a reconocer la máquina. Tiene que ir sin viñeta. Entonces, la VLAN 1, que es la nativa para este caso, en este ejemplo, esta punteadita, esa es lo que hace que no le voy a poner viñeta. En la 802.1Q va libre. Entonces, va libre aquí con la máquina, va libre ahí también entre los troncales y llega a su destino y va libre. Nunca le puse viñeta. Esa es un tag. O sea, cuando la configuro en los switches, lo voy a poner como un tag, sin viñeta. No puedo poner más de una. ¿Por qué? Porque me voy a confundir los tráficos. No puedo poner la VLAN 1 y la VLAN 2 un tag, no, porque ahí sí me lo voy a mezclar. Lo que les decía, una puede tener ese privilegio. Si yo tengo 10 VLAN, entonces una es la nativa. De esas 10 puedo elegirla yo como nativa. Y a esa no le coloco viñeta. Las demás 9 sí les tengo que viñetar, porque si no las voy a confundir con las 9 viñetadas. Entonces, ahí está, este es el ejemplo. ¿Ya? Siguiendo con esta parte, bueno, es lo mismo que les decía, que generalmente la que viene para VLAN nativa es la 1. Como les decía, también digamos, apartados más avanzados, pues, o sea, de seguridad, viene que
es preferible que dice que la VLAN 1, pues, bueno, la VLAN, un tag, la nativa, pues no se utilice para opciones críticas, sino que dejarla en el limbo, digamos, que alguien se pega a esa VLAN, llegue a nada, ya, no es verdad, entonces es como por medidas de seguridad, porque cualquiera que se conecte, digamos, aquí al troncal ya está pegada a la VLAN nativa. Entonces, hay como medidas. Y también, por ejemplo, los hackers han inventado cosas para que viñetan sobre viñeta, ¿va? O sea, le ponen una 802.1q y esa trama le viñetan en otra 802.1q, de tal forma de que el switch le remueve una viñeta, pero el paquete ya va enviñetado con otro, tiene doble viñeta, ¿va? Está doblemente encapsulado, entonces el switch le remueve uno y le queda en el otro, entonces cuando llega al otro switch ya se pega a la otra vila. O sea, hay varias, y como ahorita estamos viendo cómo funciona, no cómo hackearla, ¿va? Pero hay varias técnicas que han utilizado los hackers por años, ¿va? Para poder violar, pues, la seguridad que brindan las vilas, ¿va? Ya. Que ahorita que no es el momento más oportuno para explicar eso, ¿va? Pero solo les comento, ¿va? Que sí han habido, hay mecanismos que se han inventado, ¿va? Programitas que hacen ciertas cosas para poder violentar la seguridad que nos proveen las VLAN. ¿Ya? Entonces hay que tener claro, como les decía, que cuáles van a ser las troncales. Entonces cualquier conexión, cualquier línea que lleve más de una VLAN, ¿verdad? Tráfico de más de una VLAN, pues necesitamos enviñetarla y esas son las que van a ser troncales. Y pues lo que les mencionaba, que probablemente si nosotros hacemos en los switches de distribución, desenviñetamos, ¿verdad? Podemos evitar que lleguen al backbone, ¿verdad? Esas troncales, ¿no? ¿Ya? Pero eso va a depender, como les decía yo, de dónde tenemos, del diseño, de la seguridad, donde tenemos los puntos de seguridad, porque no basta con conectar, ¿verdad? O sea, si es por rendimiento, sí, va, lo más óptimo es hacerlo en la distribución, ¿no? Eso es lo que nos mencionan acá, ¿va? Pero no necesariamente va a ser así, ¿va? Ese es el punto. Ya. Hay otro concepto ahí que se denomina VLAN privada. Estas VLAN privadas, el ejemplo más clásico, ¿verdad? Que se pone es el hecho que creo que ya les había mencionado, también era la parte de los hoteles, ¿va? En los hoteles, por ejemplo, era bien, digamos, hacían VLAN, como la VLAN de huéspedes, ¿va? Entonces venía usted y llegaba ahí a hospedar al presidente o a un diplomático, por ejemplo, a un hotel, estaba de visita, pues imagínense, van a una reunión de las Naciones Unidas, lo que sea, llega a un hotel, ¿va? Entonces un hotel 5 estrellas, ¿va? Algo bueno, entonces, pero ahí se quedan, ¿verdad? Y necesitan conectividad, por ejemplo, ¿va? Entonces venía y alguien lo que hacía que llegaba y se hospedaba también, ¿verdad? Entonces lo conectaban a la VLAN de huéspedes, ¿va? Entonces, está conectada a la misma VLAN, puedo llegar a ver el equipo del otro huésped. Ya, entonces ya estoy, con solo alquilar un cuarto en el mismo hotel, ¿va? Me conectaba a la VLAN donde se conecta el otro dispositivo y yo quiero hackearlo, ¿va? Ya estoy cerca, ¿va? Ya estoy en la misma LAN que el otro, ¿va? Entonces ahí se daban esos problemas, ¿va? Entonces, ese es un ejemplo, ¿va? Pueden haber más, ¿va? Pero entonces nació esta parte de las VLAN, ¿va? Privadas, ¿ya? Las VLAN privadas tienen la característica que hay unos puertos que son los que le llaman community, ¿va? Por ejemplo, ¿quiénes serían estos? Serían los servidores, ya, pueden ser el router. Me explico, son puertos, imaginémonos, estamos en un hotel, pasémonos yo estoy en un cuarto de huésped, pero yo necesito salir de internet, necesito ver al router. Imagínate, necesito, si el huésped tiene un servidor ahí para solicitar algo, no sé,
o necesito imprimir algo, necesito usar un impresor, ¿verdad? Que está en el lobby, ¿verdad? Tengo que mandar a imprimir, hay algo, entonces, vaya, ok, lo mando a imprimir, o está en una oficina ahí que hay para la parte, para ese fin, ¿verdad? Para la parte de impresión. Entonces, y el otro también necesita acceso a eso. Entonces, ese impresor se conecta a una VLAN comunitaria, Community VLAN, ya. O sea, aquí tenemos eso que permite. Mientras que la otra, los puertos de los usuarios los conectan a una VLAN que le llaman aislada, isolated, son aisladas, ¿va? Entonces, esos puertos aislados no pueden verse entre sí. Ya, son los que le coloco a los huéspedes, ¿va? Por ejemplo. Entonces, a un huésped lo pongo en un puerto aislado y a otro huésped en otro puerto aislado. Entonces, él no puede ver al vecino, ¿ya? Pero sí ellos pueden ver a la community. ¿Me explico? O sea, en la VLAN privada ya no hay como, ya no es democrático, no todo es igual, ¿va? En la community se pueden ver, las pueden ver todos, ¿va? Las communities. Me puedo tener que dar conectividad a las communities, ¿verdad? Entre ellas se pueden ver, digamos eso. Entonces yo puedo proveer conectividad de la aislada hacia la community, si yo lo deseo, ¿ya? Y por ejemplo puedo darle acceso al router, ¿va? Lo que les decía, pero entre ellas no se pueden ver. O sea, me explico, hay como puedo tener puertos donde tengo los recursos que van a utilizar los demás, ¿verdad? Entonces a esos puertos yo les doy acceso, pero entre ellos se mantienen aislados. Esos son las VLAN privadas, ¿ya? Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿va? Digamos, aquí tenemos el servidor DNS que está en una VLAN community. O sea que entre ellos pueden verse entre estos dispositivos. El DNS, con este DNS se pueden ver porque entre las communities se pueden ver entre sí todos los que pertenecen a eso. Ahí estoy poniendo servicios, ¿no? Pero si yo coloco en una VLAN, que ahora la 202 le digo que es de tipo isolated, aislada, entonces significa que los miembros de esa VLAN, aunque sean miembros de la VLAN, pero ellos no se pueden ver. ¿Explico? Y esa es como la diferencia, ¿va? En los puertos puedo tener las tipo community o tipo isolated, ¿va? Si es tipo isolated, aunque yo coloque dispositivos en la misma VLAN, ellos no se pueden ver, están aislados, ya por eso se llama isolated, aunque estén en la misma VLAN. Miren el caso, aquí están en la VLAN 201, pero no se pueden comunicar. El otro caso no, están en una VLAN, pero community, y ellos sí se pueden ver. O sea, se comportan como una VLAN tradicional, digamos, que se pueden ver entre sí porque están en la misma VLAN. Ahora, y está el puerto que es promiscuo, que le denominan acá, que es el que conecta con el router, el que les digo que todos lo podemos ver. Lo pueden ver la community, pueden ver el promiscuo y también las VLAN aisladas pueden ver el promiscuo. O sea que aquí el SMTP server, por ejemplo, puede ver el router. El www puede ver el router, el DNS puede ver el router. Pero no, el www no puede ver el SMTP ni puede ver los DNS, o sea, están aislados. Al menos a nivel de capa 2. Si los quiero unir, siempre puede unirlo a capa 3. Me explico, pero sean como tres modalidades, ¿va? Comunitaria, aislamiento y promiscuo. Promiscuo, donde yo le doy acceso, lo que les decía, necesito que todos accedan a este recurso. El community es como las VLAN normales, por decirlo así, y las aisladas, que es donde yo aplico ya la mejoría en seguridad, ¿va? De que sé que los dos son, por el caso del hotel que les decía, los dos son huéspedes, pero por ser huéspedes no los voy a conectar, aunque estén en la vila de huéspedes, ellos están aislados, ya. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen dudas, les coloqué el enlace ahí para que se inscriban o que quieran revisión. La vamos a hacer hoy por la tarde. Ya les voy a habilitar el enlace hoy también por la tarde, a más tardar, para las
para que ustedes se inscriban en los proyectos también, ¿verdad? En los proyectos que ustedes deseen y ya empiecen a trabajar, ¿verdad? En esa, que es otra nota más que vamos a obtener en el curso, ¿verdad? En los proyectos va a haber otro parcial y los laboratorios, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, ahí están en el programa, ¿verdad? Ya con los laboratorios, pues con el ingeniero Arnoldo ustedes están entendiendo. Espero que todo vaya bien, ¿verdad? Que vayan avanzando ahí con los laboratorios. Y pues vamos a quedar hasta acá con estos temas de la VLAN y vamos a pasar a ver ya el otro tema que es el comportamiento. Sí, Carolina. Buenos días, ingeniero. Mire, para el grupo, los grupos que vamos a estar creando, en este caso nos inscribiríamos individualmente o podríamos hacer el grupo y luego seleccionar el tema. Fíjese que la idea era ajá, ya lo entiendo, cómo está planteando usted, como, porque la idea es que el tema le va a permitir inscribir, por ejemplo, 5, o sea, porque los temas son como, vamos a repetir, digamos que hay 5 temas, por decirlo así, pero van a haber 10 grupos, entonces va a haber 2 grupos con el mismo tema, ¿ya? Y al final, pues, se va a inscribir en un tema que ustedes analicen, ¿no? Es como una especie de competencia, pero va a depender de qué tan claro tengan ustedes lo que quieren hacer, ¿va? Me explico, eso es lo que normalmente se ha hecho, ¿va? Por eso es que no lo habilité ahorita, porque porque va a ser que alguien se inscribiera antes del tiempo, es como para tenerlos todos bajo la misma, digamos, con los mismos tiempos. ¿Me explico? Porque la otra forma que usted me dice es que se creen los grupos y después se elijan temas, ¿va? Pero eso los grupos ya los pueden crear, ¿va? Si quisieran, si ya se conocen, ¿va? Y si no, pues ahí está la cuestión. O no sé, no entendí bien, Carolina, quizás. Sí, ingeniero, le comprendí la idea y sí me respondió la pregunta. Gracias. Ok, bueno. No sé, alguien más. Hoy en la tarde les voy a habilitar, ¿va? Y ustedes les van a aparecer, digamos, 10 grupos, ¿va? Ya con su tema. Entonces usted dice, yo quiero desarrollar el tema de la centralita telefónica, por ejemplo. Ok, entonces usted dice, vaya, la centralita, y hay dos grupos de la centralita. Una vez se acaban esos 2 grupos, ya les toca hacer otro tema, un escenario, ¿va? O un escenario aquí en Europa, ¿va? El escenario lo vamos a hacer, entonces, alguien más escoge ese. La idea es que hayan variedad, ¿va? En temas que se van a abordar y la parte de que también, o sea, de que se puedan agrupar, ¿va? Como no hay suficientes temas, digamos, para individuales, para cada uno se repiten los temas, ¿va? Pero la idea es que no hayan 3 grupos o 4 grupos, todos haciendo la centralita telefónica, ¿no? Que 2 grupos la centralita, 2 grupos un escenario África, otro escenario Europa y así va. Son los mismos que se han estado utilizando todo este tiempo, no hay mayor cambio ahí. Pero sí, hoy en la tarde se los habilita, así que estén pendientes, ¿verdad? ¿Y de cuántos van a ser los grupos, ingeniero? Y sí que esa es la parte, digamos que ahorita todavía voy a ir a sacar bien la cuenta, porque hay unos alumnos que, por ejemplo, con los exámenes que me estoy dando cuenta, que porque están inscritos, pero en realidad no están, al final no están llevando la materia, ¿va? Entonces eso quiero balancear bien, para que no hayan grupos de más, ¿va? Digamos, y si normalmente lo clásico es 4 o 5, ¿va? Entre esos números estaba, o 4 miembros o 5 miembros, ¿verdad? Yo me inclino más por 4, ¿va? Pero es lo que les digo, si veo que van a ser demasiados grupos, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlos de 5, pero si veo que con 4 salimos bien, de 4, ¿verdad? Eso hoy en la tarde ya les queda claro, ya escrito en papel, ¿verdad? Pero por ahí anda, o 4 o 5 miembros. ¿Estamos? No sé, ¿alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, en ese caso usted haría la unión de los integrantes de cada grupo. Ustedes se inscriben y digamos, el caso, por ejemplo, que alguien que no conozcan, porque imagínense, no han tenido la oportunidad, puede ser, va, están como ahí está la inscripción, ustedes se inscriben, va. Ya ha pasado en veces que alguien, digamos, que se inscribe en un grupo y que dice que al final quiere pasarse a otro, también vamos a hacer eso, va, que se puedan mover, va. Digamos, vamos a hacer una inscripción inicial. Si hay algún tipo de inconveniente, pues vamos a hacer que se pueda, digamos, cambiar, ¿va? No hay problema. Ajá.
para no tener eso de que queden amarrados, ¿verdad? Si algunos, digamos, si no se sienten cómodos, por decirlo así, en el grupo que al final inscribieron, entonces pueden hacer un cambio a otro grupo donde ustedes se sientan que pueden trabajar mejor, ¿va? Con los compañeros. ¿Estamos? Buenas tardes, vemos eso. Ok, quedamos hasta aquí entonces, que tengan todos un buen día. Gracias, ingeniero. Buenos días. Buen día, ingeniero.